Desde Roncesvalles hasta el final. Voces antiguas cruzan el umbral, cruzando montes, ríos y senderos. El corazón se hace puro y sincero. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando del Camino. Hoy con nosotros tenemos a Juan y Monse de Zapatilla Errante, que vienen a contarnos, aparte de su experiencia en el camino, su historia, su forma de vida, que me parece súper interesante. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Monse. Buenas tardes, ¿Qué tal? Sergio? ¿Qué hay, Sergio? Bueno, obviamente en este podcast siempre hablamos del camino, pero en concreto en esta ocasión vamos a hablar un poco de otras cosas, ¿no? Porque ellos, aparte del Camino de Santiago, que ya llevan una experiencia bastante grande en el camino, ellos tienen una forma de vida un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y me gustaría que la contaran ellos mismos. Muy bien, sí. Pues bueno, nosotros vivimos en una autocaravana, vivimos viajando en una autocaravana. Nosotros decidimos vivir así, pues nosotros teníamos un negocio, una tienda de toldos y cortinas en Barcelona, en Hospitalet de Llobregat. Vivíamos en Sant Vicent dels Horts, en Barcelona, y entonces decidimos vender todo, vender nuestra casa, vender nuestro negocio, para lograr vivir de esta manera que vivimos, ¿no? Teníamos una furgoneta camper y después de 8 meses viviendo en la furgoneta camper, que fue lo primero, decidimos cambiarla por una autocaravana, pues para estar pues más amplios y estar mejor, ¿no? Y esto pues se nos ocurrió, bueno, probando este método de vida. No estamos jubilados porque todavía no podemos jubilarnos, pero estamos trabajando online y bueno, genial, se vive muy tranquilo, porque hemos vivido siempre estresados. Entonces ahora pues muy tranquilo, de otra manera, diferente. Y cuando ves realmente lo que se necesita, que se necesita muy poquito en esta vida, que es el día a día, pues es intentar conseguir lo que uno siempre quiere. Intentar y bueno, y vivir la vida de 24 en 24 horas. No buscar el más allá ni cuando, poco a poco. Qué bueno. Vamos, al final el resumen es de un día al otro, como aquel que dijisteis, se acabó, lo vendo todo, me compro la camper primero, ¿no? Luego ya una más cómoda, más grande, y a vivir eso, como dice Monse, al día y donde os lleve el día a día. Sí. A ver, no fue hecho, hicimos números y volvimos a hacer números, y cuando ya lo veíamos claro, volvimos a hacer números y entonces pudimos dar el paso, ¿no? O sea, fue hecho con cabeza, pero teniendo claro ya que queríamos, que iba a salir bien, ¿no? Y bueno, con la intención y el pensamiento de que si sale mal, no pasa nada, volvemos otra vez a montar toldos o a lo que sea y ya está, y habremos vivido, pues ahora llevamos un año, algo más de año y medio, pues un año y medio habremos vivido como nunca hubiéramos vivido si no damos el paso, ¿no? Pero bueno, no pensamos, o sea, no tiene por qué salir mal, ¿no? No pensamos. Exacto. Y ya está. Qué bueno. Vivir el día a día. Sí. Bueno, como decía, un poco la envidia, ¿no? Es eso que todo el mundo piensa decir, no, mire, yo quiero dejar de trabajar e irme a viajar, pero hay que hacerlo y ellos pues dijeron hasta aquí y lo hicieron, qué bueno. Me encanta. Decidimos, esta o historia. calidad o cantidad. Exacto. Ahí llega un momento que la vida, tú tienes un proyecto de vida, trabajar, ganar, comprar e invertir para cuando llegue un futuro. Y bueno, y nosotros decidimos parar y decir o calidad o cantidad. Y cuando... Invertir en vosotros, básicamente. Comprar tiempo. Comprar tiempo porque el tiempo se compra, pero no se sabe hasta cuándo. Tú compras un tiempo, pero no sabes si mañana o, bueno, el día a día, ¿no? Exacto. ¿Quién sabe lo que pasará mañana? Exacto, claro. Eso es. Uh-huh. Y bueno, una vez hemos contado la forma de vida de Zapatilla Errante, que es como
¿Se llaman? Sí, nos llamamos así porque nosotros corremos, nos gusta correr, hemos hecho maratones, media maratones, muchas carreras. Y entonces, pues por ahí viene lo de zapatilla. Y errantes porque vivimos pues un poco errantes, ¿no? Un poco... tenemos que ir volviendo a Barcelona cada mes y medio, pero vivimos un poco errantes pues por ahí, ¿no? Puedes decidir, esta manera de vida te da la opción de poder decidir hoy dónde vas a estar mañana, dónde vas a despertar mañana. Entonces, pues vivimos un poco así errantes, ¿no? Y zapatilla, pues por el running. Qué bueno. Sí. Y sin pensar dónde tienes que dormir, que eso. Cada día es una aventura. Esto hay gente muchísima gente que no les gustaría este modo de vida, ¿no? A nosotros nos encanta, ¿no? Pero es cada día una aventura, ¿no? A ver dónde dormiremos hoy, ¿no? Solemos ir a áreas de autocaravanas, hay gratuitas, hay de pago, ahí puedes aparcar según en muchos sitios también. Entonces, al lado del mar, la montaña, en la calle también puedes aparcar. O sea, se puede, siempre y cuando no estén las plazas delimitadas y no ocupes por 2 o 3 plazas, ¿no? Pues puedes aparcar, ¿no? A veces, claro, te despiertas con vistas al mar, otras veces a la montaña y otras veces rodeado de coches, ¿no? En una ciudad. Puede haber, es lo que menos intentamos, ¿no? Pero también, ¿eh? No todo es tan bonito, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, todos los paisajes son encantadores al final. Da igual. Y bueno, si volvemos al mundo Camino de Santiago, vosotros lleváis ya 10 caminos de Santiago. Sí. Pero la primera vez que lo... ¿11? 11. Sí, bueno, diferentes 10. ¿Qué os llevó por primera vez a hacer el Camino de Santiago? Bueno, éramos senderistas. Nos gustaba siempre hacer senderos en montaña y tal. Y fue algo... O sea, vimos una película en el cine y dijimos, hostia, esto del Camino de Santiago, claro, es diferente a lo que hacemos, ¿no? Sí. Pero tendríamos que probarlo. Tiene que ser bonito, no sé, divertido, algo espiritual llamaba, no sé, algo probar. No sabíamos, había que probar. Y bueno, ahí empecemos en el año, no sé, 2008, no, antes. En el 2009. 2009, el primer camino en el 2009 al 2010. Fuimos a probar y probemos en el camino francés. Lo hicimos en 2 años, ¿no? Un año la mitad, el año siguiente volvimos donde habíamos dejado. Por el trabajo no podíamos. Entonces, claro, solo teníamos vacaciones en agosto. Siempre en agosto, hacíamos los caminos en agosto. En agosto, con todo el calor, pero es lo que había, no había otra. Entonces, claro, teníamos 2 semanitas para poder usarlas en el camino, ¿no? Lo probamos, fue un camino lleno de, los primeros días lleno de errores, de novatada, claro, no sabes ni preguntas, ¿no? Porque te piensas que, bueno, después de hacer tanto senderismo y tal, esto es sencillo, ¿no? Y claro, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, me se cayeron las uñas de los pies, me salieron ampollas debajo de las uñas. Sí. Un dolor bestial. Esto lo he visto, lo de las ampollas debajo de las uñas lo he visto. Sí. Y no me quiero imaginar el dolor que aún debe ser. Pienso, no sé cómo volvimos, ¿no? Cómo volvimos, ¿no? Pero porque no era todo de color, vamos, llevábamos una mochila, un peso. Claro, íbamos sí. mal equipados, sin experiencia, no sabíamos lo que era el Camino de Santiago. Y entonces, bueno, aprendimos a base de errores, ¿no? Pero nos gustó porque conocía gente que, o sea, te abrías a ellos, compartías, no paras de compartir. O sea, lo más bonito del camino, todo tiene su encanto. La gastronomía, que a mí me encanta, los lugares que vas recorriendo, los albergues, pero sobre todo la gente, el compartir, ¿no? La gente te la quedas para siempre y ellos te abres a ellos y te tienen a ti para lo que les haga falta y para siempre, ¿no? Son unas amistades que quedan ahí. Desde el primer camino tenemos ahí grupos de WhatsApp y nos vamos hablando, Yo le llamo magia. El camino tiene una magia que solo la puede palpar la persona que ha hecho el camino, que lo puede, no sé, te transmite algo que es una magia inexplicable. Sí, bueno, es difícil. Que ha hecho el camino. Nos gustó. Es difícil de explicar, sí. Sí. Nos gustó la experiencia, nos gustó los compartires con la gente que conocimos. Ese esfuerzo, ese sufrimiento que nos dio el primer camino, sobre todo, ¿no? Bueno, todo eso es duro, pero luego la recompensa es muy grande, ¿no? Entrar ahí en la Plaza de Obradoiro,
esa energía que tiene esa plaza que es mágica, ¿no? Y bueno, todo, o sea, todo eso pues nos gustó y repetimos y ya era cada agosto, pues venga, caminos, claro, algunos eran, el del norte y el francés lo hicimos en 2 años, diferentes, ¿no? Los dos, cada uno, y luego los otros pues hacíamos en el mismo, el inglés, el francés, o sea, el portugués, el aragonés, todos esos pues lo hacíamos de una vez, ¿no? Y bueno, enganchados al camino, enganchados. Y seguimos en ello, seguimos. Con ganas de llegar a Santiago y con tristeza de cuando de llegaba, terminar. porque se acababa. Claro, es que vas llegando y dices, qué guay, ¿no? Ya llegamos, pero por otro lado dices, hostia, vaya rollo, pero esto se acaba y cada uno va a tirar para su lado porque vas haciendo grupitos, y en el camino vas haciendo diferentes grupitos, que todos esos grupitos al final en Santiago se juntan todos, ¿no? Exacto. Y bueno, es una maravilla, es espectacular. Entonces, Bueno, claro, hostia, pero ahora cada uno va a tirar por su lado y, hostia, sí, nos veremos y quedaremos, pero el vivir día a día, ¿no? Ese esfuerzo, esa lluvia que te empapa y en vez de llorar y ponerte y amargarte y que te salga la ira, te pones a reír y cambias, es cambiar el chip, ¿no? sí, o sea, al final es eso, lo mismo un día te llueve, llegas empapado, otro día llegas ha hecho 40 grados pero bueno, al final llegas contento, ¿no? Porque dices, bueno, he llegado, he hecho esta etapa y tus pensamientos del día de por la mañana cuando tú te levantas es llegar o estás andando y hoy ahora cuando llegue un bar para un desayuno, ese café con leche, comerme una manzana sentada delante de una piedra, respirar. El llegar y ducharte, el momento ducha y el momento sentarte en un bar a comer, eso es lo mejor, ¿no? Eso es una pasada. Y luego, esos menús del peregrino que se hacían antes, que cada vez se hacen menos, pero sí, esos macarrones ahí, ¿no? Menús del peregrino de 8 euros y 10 euros. Eso desapareció ya hace mucho ya, yo creo. Sí, es muy guay. Pero bueno, valoras luego nosotros, la vida muy de otra manera. Te das cuenta que en una mochila tienes todo ahí, no te hace falta más, ¿no? Todo lo que necesitas, realmente. Dos mudas, la puesta y otra y vas lavando y ya está, ¿no? Y sí, ese es espectacular. Y una cosa que os quería preguntar, que seguramente repetiréis un poco porque lo habéis dicho ya, pero es la primera vez que hicisteis el camino, ¿qué es lo que más os sorprendió? Y luego también, si hubo algo que dices, mira, esto no me gustó. Vale, a mí lo que menos me gustó, que como era novata, ¿no? Por decir de alguna manera, y pues que recuerdo cuando llegábamos al albergue que había gente que se guardaba las credenciales o guardaban la cama para ir con sus amigos y eso me sabía mal porque yo que llegaba, que hacía el camino y que cuando llegaba pues que no tenía sitio, me tenía que ir a un hotel porque iban ocupando, ¿no? O había gente que hacía la media etapa y luego cogía el autobús y me daba una rabia, una impotencia. Sí, luego ya he aprendido, ¿eh? Es que bueno, que ahora no juzgo, también a nosotros nos cambió mucho, nos cambió mucho que cuando hicimos el primer camino hacíamos senderismo, no corríamos ni nada, ¿no? Luego cuando empecemos a entrenar, a correr y tal, claro, ya se acabaron las ampollas, se acabó llegar y no encontrar plaza en los albergues también, pero sí que es cierto que había gente que cogía autobús con 4 credenciales y había albergues que controlaban y había albergues que no, entonces claro, si tú llegabas y hostia, pero si no puede ser, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, no? Y te dabas cuenta y tal, pues eso era lo que te fastidiaba, ¿no? Entonces tenías que hacer más kilómetros o irte a un hostal, a una pensión o bueno, albergue privado, depende, ¿no? Antes... Y bueno, eso era lo que más. Pero bueno, luego todo eso a mí me ha servido para aprender muchas cosas y hoy en día es que no juzgo a nadie, el que va, todos hacemos el camino, que lo haga como quiera, no es más el que, porque hoy yo llevo la mochila, yo lo llevo todo, cada uno, el respeto es fundamental. Respeto. Nosotros hacemos el camino porque nos gusta así, con mochila, nuestra mochila y los albergues de peregrinos. La mayoría, pues albergues de donativo, albergues de municipales, de amigos del camino, de Santiago, etcétera, ¿no? Y nos gusta así. Pero hay
hay amigos, ¿no? Que van y le llevan la mochila porque no pueden, porque no quieren, lo que sea, ¿no? Y me dicen, es que claro, me dicen que eso no es hacer el Camino de Santiago y tal. Digo, mira, cada uno hace el camino como quiere y como puede, y a nadie le han dado una medalla. Yo he hecho mucho así con mi mochila y no me han dado ninguna medalla por llevar la mochila, ni por dormir en un albergue, ¿no? Cada uno, para mí la esencia del camino es ir a los albergues, ¿no? A este tipo de albergues, porque es ahí donde, no sé, es lo que, pero eso nos gusta a nosotros, Claro, no es que sea lo Sí, mejor, sí. es lo que vivimos, porque es donde conocemos a la gente, donde te juntas para cenar, una comida comunitaria, te vas todos al bar a comer, en el albergue a hacer los macarrones. Es una vivencia muy bonito, es muy bonito, es donde vas conociendo a la gente, vas haciendo tu grupito, luego te juntas un grupito con otro, luego en la última etapa la hacemos todos juntos a Santiago, pues normalmente todos vamos coincidiendo en lo mismo, ¿no? Los que vamos así, pero eso Yo creo... no es que sea así, que tenga que ser así, es que a nosotros nos gusta hacerlo así, luego cada uno... Oye, mira, hay un grupo de autocaravanistas que van con autocaravana, ¿sabes? Y llevan la autocaravana, andan, luego duermen en su autocaravana, luego al día siguiente avanzan y hay muchas Otra forma diferente de hacerla, sí. Pero yo creo que, por ejemplo, esto que comentabas, conforme vas haciendo caminos, va cambiando un poco tu mente, ¿no? Porque yo creo que esto que decía Monse, a todos, la primera vez que hicimos el camino, lo pensamos. Y el que diga que no, yo creo que miente. Pero esto de decir, te levantas por la mañana, ves a una persona que está desayunando en el albergue a las 7, a las 6, a la hora que te vayas, y tú luego cuando llegas al pueblo de destino dices, pero ¿cómo es posible que esta esté aquí ya duchada y comida y a mí no me pasa en ningún momento? Yo salí antes ya y sabes que ha cogido el autobús. Claro. Y dices, ha cogido el autobús seguro. Y hay un momento que te da rabia, ¿no? Pero yo cuando voy grabando, haciendo el camino, siempre digo una cosa sobre la gente que coge el autobús. Mira, tú el camino es algo que haces porque tú quieres. Y al final esto es engañarte a ti mismo. Sí, o sea, la satisfacción que tú sientes, ¿no? Al finalizar la etapa, la hagas con mochila, la hagas sin mochila, como tú quieras, pero caminando. Y tú llegas y es lo que dices, te pegas tu ducha y dices, ahora como aquí, como un rey, y qué a gusto me siento. O llegas a Santiago y dices, uno más. Sí, esa satisfacción no puede ser la misma, seguro, eso es seguro. Sí. Para mí no. Ojo que, claro, yo digo, si lo pueden hacer, pero ya hay gente que puede coger un hostal, o puede coger un albergue privado, que lo tenga privado, que no pueda. Perfecto. Pero bueno, ya te digo que lo que he aprendido es a no juzgar y hacer cada uno. Camino, sí. Y si coges el autobús o no puedes, pues bueno, pues hazlo, pero no fastidies la plaza en un albergue público, de donativo, que no puedas reservas en un privado y lo haces como quieras, ¿no? O te vas a un hotel o yo qué sé. Pero bueno, oye, eso era, yo lo pensaba. Al final siempre te quedas con el compartir contigo mismo, porque claro, dices, a veces nos hemos encontrado que dices, ayer salisteis 500 en agosto, salisteis 500 y hoy estáis aquí 500. ¿Y cómo puede ser yo que a medio camino vaya con 4, vaya con 10, vaya con 2, o vaya solo y mire para adelante, yo qué sé, 400 metros y para atrás? Y dices, si hemos salido 500, ¿cómo puede ser que esté yo solo, no? Y ese hablar contigo mismo y esos compartir después con los demás, esa es la esencia del camino para nosotros, ¿no? Sí, eso totalmente. Yo comparto para mí, siempre al final es como todo es muy personal, pero yo, por ejemplo, comparto una cosa que decís que es, para mí una de las esencias del camino también son los albergues públicos o albergue de donativo, porque los mejores recuerdos o las mejores vivencias seguramente te las llevas después de conocer gente en los albergues, esas charlas, como dices eso, decir, bueno, pues mira, compras 1 kilo de macarrones y hoy comemos todos juntos, macarrones con carne, con atún, con lo que sea y comemos aquí todos juntos. Para mí, obviamente el que quiere dormir en un hotel, oye, perfecto, vas a descansar seguramente mucho mejor y no vas a escuchar roncar. Pero para mí te pierdes una parte, para mí, de lo más bonito. O sea, no sé. Sí, pensamos. Pero respetable es, claro. O sea, claro. Todo respetable. Cuando tenemos amigos que nos dicen, vamos a hacer el camino y vamos a ir 7 o 8. Realmente, pues perfecto. Pero cuando tú contra más te cierras,
no compartes, porque ya vas con tu gente, Sí. hablas y haces tus cosas entre vosotros. Cuando tú vas solo con tu pareja o con alguien, pues ya compartes más. Si vas solo, seguro que vas a compartir más. Te abres más. No, claro. Te abres más. Al final, si vas solo o vas en pareja, es mucho más sencillo que la gente se te acerque a hablar o tú hablar a otros que si vas un grupo de 10. Claro, porque ya estás más cerrado, te cierras. Claro. Camino y luego sí, los pensamientos, todo lo que compartes. El camino realmente es para hacerlo contigo mismo y abrirte a toda la gente que quiera, ¿no? Compartir y tal. Y luego se crea un ambiente en una comida, en una cena, en un ratito en el patio del albergue, que es que te abres de una manera que cuentas cosas con gente que realmente no conoces de nada, de 4 días, y parece que sean amigos de toda la vida. Te abres a contarle cosas de tu vida pasada, anterior, dramas, de todo, que has sido, o sea, que no has contado a nadie nunca, ¿no? Exacto. Y en el camino pasa esto, o sea, y te cuentan a ti, tú cuentas y te cuentan, ¿no? Y joder, hemos conocido unas experiencias increíbles, ¿no? Y bueno, igual que los que han conocido la nuestra, ¿no? Porque todos tenemos ahí un pasado, ¿no? Y a veces más duro, a veces menos duro, pero sí, es así. Te abres a la gente de una manera increíble, pero esa es la esencia, eso lo da el camino, ¿no? La magia del camino, ¿no? Yo siempre digo que yo me enganché también al camino porque para mí el camino es mi psicólogo. O sea, porque si estás trabajando o tienes un mal momento de vida, al final, oye, tú vas al camino y te olvidas de todo absolutamente y también te abres con las personas porque muchas veces intentas explicárselo a alguien que no ha hecho el camino, ¿no? Y yo digo, es que mira, cuando tú conoces una persona en el camino, un día en el camino puede equivaler a 2, 3 semanas o un mes de hablar con una persona porque estás ahí 24 horas y te abres mucho más. No sé el por qué, ¿no? Pero esa mística que rodea al camino. Nuestro cambio de vida, el camino nos hizo mucho reflexionar, te das cuenta que necesitas muy poco. Nosotros teníamos una casa de 4 plantas, y dices, y ahora fíjate, en una caravana de 720, que y llevamos todo. Y es que no nos falta de nada. Hago bizcochos, hago tartas, de todo, no me falta de nada. Es que cuántas veces hemos escuchado, el camino me cambió la vida, ¿no? Gracias al camino, ahora en vez de tanto trabajar, pues ahorro un poquito de dinero, me voy a viajar, me voy a conocer el mundo, luego vuelvo a trabajar, si no está mi trabajo, cojo otro. O sea, es un poco cosas, historias que antes no entendíamos y luego te das cuenta de que es así, hay que vivir, intentar vivir, ¿no? Intentar vivir lo que tú quieras, lo que tú puedas, durante el tiempo que puedas, y cuando acabes, porque no puedes más, pues venga, pues otra vez a volver a la rutina, porque lo que pasa es que si te sales de lo ya previsto, ¿no? Te parece que tengas que tener tu hipoteca, tu hijo, tu coche, y te sales de eso, estás loco, ¿no? Entonces tú miras para adelante, miras para atrás, miras alrededor y dices, pues bendita locura, ¿sabes? Déjame a mí con mi locura. Que déjame a mí disfrutar de mi locura, sí, el camino totalmente. te hace ver las cosas. Nos ha abierto mucho. Te da pie por lo menos a estar dispuesto, ¿no? A estar dispuesto. Y luego se harán las cosas, se podrán hacer o no, pero por lo menos te hace ver y te hace abrirte a estar dispuesto a intentar conseguir ese cambio, ¿no? Al conocer a tanta gente, además de tantos países, tantos pensamientos, tantas culturas diferentes, también te hace pensar un poco, ¿no? Sí, todo aprendes mucho, te da mucho. Sí. Y ahora, ahora que tenemos días y podemos hacerlo, el haber hecho ahora el año pasado en abril hace un año ahora, hicimos el francés entero, pudimos hacerlo entero, ¿no? Desde Saint-Jean de Pied-de-Port. Y claro, el 6 de abril empezamos. 34 días, creo, ¿no? 33. Claro, con 33. la gente Yo 33. Que vas conociendo, que éramos los únicos, a lo primero, los únicos españoles, ¿no? Y con americanos, con holandeses y brasileños, un húngaro, y nosotros dos, y vas haciendo grupetas, luego vienen unos de Madrid, luego vienen unos de León, luego te vas juntando, pero tantos días comiendo, cenando, durmiendo con la misma gente, pues ahí se crea un vínculo especial y súper emotivo, muy guapo, sí. Deseando. Y hemos hablado de albergues y también el hacer el Camino de Santiago
también os dio paso, ¿no?, a subir un poquito de nivel, ¿no?, que es ser voluntario en hospitaleros. Sí, De regalarle hospitaleros. al camino lo que nos había dado tanto, ¿no? Agradecer de alguna manera al camino. Intentar devolver Intentar algo, ¿no? lo que nos Sí. da el camino, intentar devolverlo de alguna manera, que al final tampoco, porque el más beneficiado eres tú. Lo haces sin esperar nada a cambio, lo haces sin cobrar nada y lo haces de una manera voluntaria, ¿no? En albergues de donativos. Y dices, bueno, quiero devolverle al camino lo que me está dando siempre, ¿no? Y qué va. Resulta que de hospitaleros conoces mucha más gente todavía que haciendo el camino. Entonces, al final te sigue dando. El camino te sigue dando siempre, ¿no? Entonces, sí, la magia brota, sale... Es muy bonito, ¿eh? Ser hospitalero. Sí. Es muy bonito. Para la gente que no sepa lo que es ser hospitalero, al final son cuando vamos a un albergue público o de donativo, estas personas que nos atienden son normalmente peregrinos que van allí a trabajar gratis totalmente y a atender. O sea, también para que la gente lo piense, ¿no?, cuando se queja o exige, ¿no?, que decir, bueno, estas personas están aquí para ayudarte a ti y no están cobrando, ¿no? Esto la gente debería reflexionar también un poquito sobre ello. Sí, en los albergues privados no. En los privados no. Pero en los albergues de donativo públicos o albergues de... Nosotros estamos en Osbol, que es hospitaleros voluntarios. Entonces son albergues de donativo y tal, que tú estás allí pues aportando pues tu ayuda al peregrino, ¿no? O sea, que llega, lo registras, lo apuntas, no lo registras como la policía. No, suena es un poco lo registras, ¿no? Haces el registro, efectúas el registro, las notas y tal, sella la credencial, le asignas una cama. Hay algunos que se hace desayuno, otros no se hace nada, otros se hace desayuno, comida, otros comida y cena, otros cena solo, depende, ¿no? Y es que despedirle y darle un abrazo cuando se van, y darle un abrazo cuando llegan y darle ese... Bueno, eso es... Claro, cuando has hecho el camino, tú sabes cómo quieres. Cuando llegas a un albergue sabes cómo te gustaría que te hablasen, que te tratasen, pues y como lo sabes, pues es lo que intentas dar, ¿no? Claro. Y bueno, pues es maravilloso. Es que te digan palabras bonitas como te dicen y que llegue uno y llegue rebotado porque se ha caído y la lluvia y el camino, vaya rollo, vaya el camino, no sé qué. Y digo, tú tranquilo, le decimos, tú métete una ducha, luego hablamos, no te preocupes tú. Y sales de la ducha y con el agua calentita y ya no es todo una mierda, ¿no? Ya va cambiando. Ya cambia la cara, ¿no? Y luego le dices 4 cosas cariñosas y bonitas y le atiendes y qué tal y cómo estás y le cambias el día. Le cambias ese día horroroso que ha pasado, pues ya se ha convertido en mañana ya verás qué guay, ¿no? Y ahora vamos a cenar y vamos a dormir o vamos... Y sí. Y compartir con ellos... Es muy gratificante, pues es mucho, muy gratificante. Lo hicimos, lo probemos y seguiremos. Después de esta experiencia, tanto de peregrinos como hospitaleros, ¿nos podéis contar algunas anécdotas así graciosas que os hayan pasado como peregrinos o como hospitaleros? ¿Alguna sí que recordéis? Bueno, mira, yo como hospitalero hay una que es la magia del camino. Es increíble. Nos ha pasado este año como hospitalero. Luego como peregrino, bueno, yo que sé, pero bueno, como hospitaleros fue increíble, ¿no? Porque muy bien, ¿no? Con todos los peregrinos que pasaban por el albergue, muy bien. Pero hubo una peregrina eslovaca, tenía 72 años, 72 años, y había hecho 17 caminos. 17 caminos. Y ella iba con 72 años, bajita, eslovaca, con su mochila, y decía, mi marido abogado, no le gusta el camino, mi marido abogado y yo camino. Vale. Y fue muy especial esta mujer, era un amor, era una encantadora mujer. Bueno, nos puso unas palabras, ella muy maja, ¿no? Y se nos quedó. Todos los peregrinos han sido muy especiales y ha sido todo muy bonito, pero esta mujer se nos quedó y tal. Y ella había ido de Montserrat, el camino aragonés, llegaba a Puente de la Reina, camino catalán, aragonés, llegaba a Puente de la Reina y volvía a Montserrat, ¿no? Y bueno, pasó por el albergue los primeros días de estar allí y ya está. Y la mujer, pues muy agradecida, se despidió y muy bien, y siempre nos quedó ahí. Y luego cuando ya nosotros acabemos el albergue, acabemos los 15 días y volvimos a Barcelona,
vinieron una pareja, unos amigos de Murcia que nunca habían estado en Barcelona, pero no habían visto Montserrat. Fuimos con ellos a Montserrat, ¿no? Y llegamos a Montserrat y estamos paseando por allí y vemos que viene, ¿cómo se llamaba? Viene la mujer esta. ¿Cómo se llamaba hoy? Ahora no me acuerdo. Bueno, y viene y, o sea, la vemos con su mochila que viene de frente. Dice Juan, Monse, dice mis médicos favoritos. Mis médicos favoritos. Era hospitaleros, y ella dice, no hablaba bien español, dice mis médicos, digo, no, médicos no. Y Nana, se llamaba Nana. Nana, eso. Y Nana, pero hostia, es increíble, fue increíble volverla a ver, ¿no? Y bueno, corriendo fotos, llorando los tres, claro, fue emocionante, o sea, fue algo, vamos, increíble, ¿no? Y acababa ese día su camino. Había llegado a Puente de la Reina, volvía a Montserrat. Sí. Y dice... Tenía que haber cogido el tren. Tenía que haber cogido hace una hora el funicular para bajar abajo. Dice, pero decidí esperar una hora, sentarme en este banco, ver las montañas. Sí. Estar quieta viendo las montañas. Y gracias a eso, a que decidió eso, nos encontrasteis. Pero bueno, que hay montañas, hay días, o sea, eso fue una... Ha pasado más, más de este tipo, parecidas, pero sí, ha sido lo más emotivo, yo creo. Sí. Como hospitaleros, luego como peregrinos, muchísimas. De las chicas que le dejemos una cama, que también pasó algo parecido. Sí, Camino Primitivo, resulta que llegamos, bueno, ahí hay una etapa, ahora ya no es así, pero cuando lo hicimos nosotros, llegas al albergue y tienes que hacer los 20 y pico, vas por el Hospitales, una etapa que hay por Hospitales, y llegas a un albergue que no hay nada, tú tienes que, en los 10 kilómetros antes, comprar comida para comer y desayunar, llegar y dormir en ese albergue. Llegamos a ese albergue y cuando lleguemos los primeros, no había nada, todo sucísimo, ahí había, la gente dormía, pero basura. Bueno, sí. Te puedo decir que si no había 500 moscas pegadas en aquello que... Tiras amarillas. Las tiras aquellas, bueno, era una locura. Pero claro... Pero bueno, eso lo limpié. La opción que había era o limpiar eso o volver a bajar otros 15 kilómetros. Y después de hacer aquí, bueno, dijimos, pues nada, aquí hay que limpiar, aquí hay que... Manos a la obra y a limpiar. Yo creo que allí salió ya y al final, espíritu de hospitalero. Espíritu de hospitalero, porque... Al final se llenó el albergue. Sí, se llenó, bueno, la gente... Y había un prado y dormía gente en el prado, porque era verano, era agosto y con el saco en el prado. Y entonces llegaron... Y entonces llegó el padre con dos chicas, con sus dos hijas. Con dos hijas. Era 12, 13 años. ¿Alemán era él o era...? Era de Bélgica, era belga. Sí, belga. Y claro, bueno, tranquilo, no te preocupes. La cama nuestra, una de las nuestras, que duerman las nenas y nosotros dormimos en una litera. Y él al prado. O sea, había una litera, cama arriba, cama abajo. Una para arriba yo y abajo ella, pues le dejemos la de abajo para que durmieran las dos niñas y ella y yo dormimos juntos en la de arriba. Y el padre se fue al prado. Y bueno, muy agradecido y tal. Nosotros no le dimos importancia, no. Porque si en una camita cabemos los dos, ya está, no pasa nada, ¿no? Las niñas. Y el año siguiente, ese era el Camino Primitivo, el año siguiente en el del norte. El del norte. Estamos en el patio de un albergue. En Bilbao. Sí, yo no me acuerdo. Y llega el hombre, ¿no? Dice, ay, vosotros me dejasteis, hablando más o menos así en español, me dejasteis una cama para que mis hijas durmieran. O sea... eso fue increíble también, ¿no? Otra casualidad de estas que el camino... Bueno, el camino sí. Y luego en cachondeo este mismo año que hicimos, bueno, el año pasado que hicimos el francés, nos pilló un día de lluvia que tenemos en nuestro canal de Instagram, lo tenemos ahí, ¿no? Un día de lluvia de pasar andando hasta la rodilla, o pasabas o no había marcha atrás ya, ¿no? Y te quedaban todavía 20 kilómetros. Y nos empamemos todos los que íbamos, entonces, pero en vez de amargarnos, pues fue un cachondeo. Nos pusimos a cantar, y uno se cayó entero al agua, pero entero, o sea, con la mochila entero, hasta la cabeza, todo, ¿no? Había un pasadizo, no se veía, todo lleno de agua, o sea, fue una tormenta tremenda. Y se cayó entero, ¿no? Y claro, había mucha gente allí todos grabando, algunos riéndose, y él salió todo rebotado, no, tranquilo, dejadme, ¿no? Y se fue, y luego se dio cuenta, volvió, y guau, y se empezó a reír también, ¿no? O sea, historias así, ¿no? De decir, pero ¿cómo puede ser que os riáis con lo mal que lo estáis pasando, ¿no? Cuando ves los vídeos, dices, no, es que no lo pasas mal, es que
no pasa nada, es agua al final, es agua, ya está. Exacto, ¿no? al final te mojas, pues ya bueno. se secará todo, en los radiadores del albergue lo pones allí y se seca, ¿no? Yo qué sé. Pero sí, Qué muchas. bueno. Y luego ya, para casi ir acabando, os diría unas cosas así sencillas que sería una norma básica que le cuesta a la gente entender en los albergues públicos o de donativo, que digas algo que a lo mejor nosotros dices, bueno, esto es de cajón, ¿no? No se hace. Pero hay gente que te encuentras que lo sigue haciendo. Y luego un objeto que dirías, si cuando vuelva al camino, este objeto viene conmigo sí o sí. En mi mochila, claro. Es difícil. Bueno, algo en los albergues bueno, yo... Dejar la zapatilla fuera es importante y no poner las mochilas encima de las camas. Eso. Es importante, porque en la mochila tú no sabes lo que traes, ¿no? Y lo que pongas encima, aparte de mancharla o no, claro, puede que lleves una garrapata que se ha caído en un árbol, está en tu mochila, ¿no? Y la dejas ahí, la pones encima de la cama y luego vas a dormir. Y luego la dejas ahí para el día siguiente, para otro que venga, a lo mejor, ¿no? Entonces... No sé, eso es importante, el respeto. Es que es la aceptación. Sentido ¿no? común. La aceptación de que el albergue no es lo que te esperabas. Bueno, pero ¿qué es aceptación? Es que ¿no? Es lo que hay. Si da igual, si puedes dormir, hemos dormido en tantos sitios y vas a tener una ducha y vas a tener una cama y no le des más vueltas. Exacto. Ya está. No y mañana te vas a ir. Nada más, ¿no? Mañana vas a otro. Es un poco la aceptación de lo que te encuentres, ¿no? Ya está. Uno será mejor, otro será peor, pero dormirás en todos, ¿no? Entonces, da igual, en unos en el suelo, en otros en un colchón, en otros en una colchoneta, en otros en una cama, en otros en una litera. Pero y si no hay sitio, una colchoneta al suelo y... Ya está, y duerme muy bien, vas a descansar igual, porque después de haber andado tanto, da igual, como si no hay colchoneta, es lo mismo. O sea, es la aceptación. Yo creo que la aceptación es muy importante, ¿no? Eso es lo que yo metería en la mochila, la aceptación, una dicen, buena actitud. Deja ahí las zapatillas fuera, pues déjalas, entiende que aunque te parezca que están limpias, puedes llevar tierra, puedes llevar lo que sea, qué necesidad hay de manchar, si las dejas fuera no manchas, ¿no? La aceptación de todo, ¿no? De lo que te encuentres, es la aceptación, yo creo que es muy importante, ¿no? Sí. No juzgar y aceptar. Yo, por ejemplo, hemos aprendido más. ¿Y un objeto? Un objeto, una bolsa de tela en vez de plástico, para que no haga ruido. Esto iba a decir. Esto justamente es lo que iba a decir de cuando dices una norma básica que dices. Sí. Bueno, es obvio, pues no, la gente se pone a las 5 de la mañana con las bolsas de plástico. Y un frontal, ¿no? Un frontal. Para mí, frontal y palos, yo creo que son dos cosas que para mí son básicas. Yo palos no uso, Monse. Yo sí que uso los palos. Yo no me he habituado. Sí, yo llevo los palos. Pero sí es cierto lo que dice Monse de la bolsa, porque tú te puedes levantar a la hora que quieras, hacer el camino, ¿no? Pero oye, yo me levanto e intentas, pues, el frontal, las bolsas de plástico, pues hacen mucho ruido y ahí está todo en silencio. Entonces vas a despertar, a uno no, a otro sí, pero entonces intentar pasar desapercibido por las mañanas, ¿no? ¿Hoy ya se ha ido? Sí, ya se ha ido. Ya se ha ido, ¿no? No me he dado cuenta. Que no digan, no, veas, a las 5 de la mañana se ha levantado, se ha lavado los dientes, se ha puesto la bolsa de esto. Pues no, intentar que no se note, ¿no? Sí, dejarte las cosas medio preparadas por la noche para vestirte, salir y ya está, sí. Intentar no molestar. Si no tiene mucho más. Y como supongo que el peregrino cada vez somos más peregrinos, porque yo creo que el que hace una vez el camino y le gusta, ya es peregrino para siempre. Repite, cada vez somos más peregrinos. Y el sentido común lo vamos aprendiendo. La primera vez que hicimos el camino, yo pensé, me llevo más ropa porque así tardaré más en lavar. Más ropa cargada en la mochila. Luego cada vez he llevado menos. Luego yo ya, con 2 mudas, tengo más que de sobra. Enseñamos lo que llevamos en la mochila también Pero todo esto lo aprendes a base de caminos, ¿no? Bueno, porque yo creo que a lo mejor la gente cuando va la primera vez es como... Claro. Voy a no sé dónde, pero oye, que al final en los albergues hay lavadoras y el que no tiene una pica para lavar a mano, hay cuerdas para tender. Y cada 15, cada 10, 8 kilómetros hay pueblos y en los pueblos tú no vas al desierto. Y luego es que el desconocimiento es tal que hasta a mí nos han preguntado, ¿y el hornillo?
Digo, ¿el hornillo para qué? Digo, no, si en el albergue, o sea, en el camino hay de todo. Todo lo que necesites lo vas a encontrar. Claro, todo lo que busques lo vas a encontrar. Hay bares también en el camino, sí, porque tú vas pasando por pueblecitos o aldeas, sí, hay bares, en algunos no, en otros sí, en otros más, en otros menos, pero sí, luego en el albergue, pues claro, no sabe, la gente, no, hay gente que se piensa que no ha hecho el camino y quizás se piensa que es como ir por un sendero en la montaña que no hay nada, ir 4 días haciendo vivac y tal, y no, hay de todo en el camino, no hace falta llevarse, nosotros llevamos la muda puesta y otra, y ya está, ¿eh? Y nunca son muchos caminos y nunca hemos tenido problemas. Y si falta, pues en un pueblo te compras o es que... Pero sí, bueno, yo creo que los peregrinos, conforme vamos haciendo más caminos, vamos aprendiendo. Siempre aprendemos lo mismo. Siempre aprendemos, nosotros siempre aprendemos. Todos los días aprendemos. Todos los días aprendemos. Bueno, al final es esto, ¿no? Tú al final puedes llevar 10, 11, 15 caminos, pero puede ser que un día en un camino estés hablando con alguien y te dice, pues yo hago esto de esta manera y tú digas, ostras, pues voy a probarlo. Exactamente. Siempre hay. Siempre, y ojalá no se acabe nunca eso, ¿eh? Porque exacto. Si no, sí, siempre hay que... Siempre estamos aprendiendo. Oye, qué buena idea me has dado. Oye, pues mira, esto no lo había pensado yo. Claro. Pues fíjate, todo esto, pues mira, todo eso, ¿no? Bueno, pues ya, antes de acabar, os diría que imaginaros que alguien está viendo el vídeo no ha hecho nunca el camino y dice, quiero hacer el camino. ¿Qué consejo o qué le diríais, básicamente? Muy buena actitud. Que se lo va a que pruebe, que lo haga primero. Yo le recomendaría que cogiera pues poquitos días para probar y bueno, claro, todo el mundo a veces dice, pues hago los últimos bueno, es que yo no lo recomiendo. Claro, bonito es claro, yo no recomiendo llegar a Santiago. Pero no haría eso. No haría eso. No, yo creo que es más bonito empezar en Roncesvalles hasta donde llegues y ya lo retomarás. Si tienes 4 días, 4 días. Si tienes 12, 12. Pero empezar, ¿no? Empezar Roncesvalles o si estás... Sí, o donde sea. Más en San Juan de Piedmont o donde sea y probar, ¿no? Y desde ahí luego ir empezando. Y es tener claro, aceptación, ¿no? Lo que yo digo, aceptación a los demás. Tú piensas de una manera, nadie va a pensar como tú o no todos pensamos igual. Y aceptación y estar dispuesto, ¿no? Siempre estar dispuesto a entender, no juzgar a nadie, muy importante, eso. No entrar en controversia, no hay necesidad. Y sobre todo el peso de la mochila. La mochila alta, no por las rodillas como la llamamos nosotros lo primero, y llevarlo justo. Olvídate de llevar los pilares de la tierra, el libro aquel grande, porque no lo vas a leer. No, lo estás leyendo, no, es igual, pues déjalo y cuando vuelvas lo sigues leyendo. O sea, no, estar dispuesto y el abrirte a la gente, ¿no? El compartir. Lo más bonito para nosotros del camino es el compartir, conocer gente y lograr, pues eso, cada día, por muy mal que estés, sigue, intenta, y cuando llegas, pues, ostras. Un día malo vas a tener seguro. Pero... Un día más y la ducha y tal, y sobre todo, bueno... No ponerse expectativas, voy a hacer el camino, no, porque a lo mejor, y que el camino va a estar ahí, siempre, el camino va a estar ahí, pasen los años, el camino va a estar ahí. No te pongas un límite, voy a hacer estos días porque tengo que hacer 30, porque tengo que hacer 40, no. Ir, bueno, igual que el lema de 24 en 24, por días, por lo que tú puedas. Adaptarte el camino a tus posibilidades. Sí. O sea, no dejarse llevar. Nosotros no nos gusta hacer más de 30 kilómetros porque vemos excesivos y te va bien y lo puedes hacer porque estás acostumbrado bien, pero y si no puedes hacer 20, pues hacer 15. O sea, no tienes por qué hacer 20. Puedes hacer 15, puedes adaptártelo porque hay albergues. Entonces, con las aplicaciones hoy en día, que nosotros antes no había móvil, no existía ni el móvil, pero con las aplicaciones que hay, pues es muy sencillo. Muy importante los pies, unas buenas zapatillas, es importantísimo. Yo creo que lo más importante de ropa o de llevar es unas buenas zapatillas. Y cuidarse los pies, vaselina, los pies, unos calcetines sin costuras y unas buenas zapatillas y beber agua y hidratarse mucho. Y ya es difícil que con eso te pueden salir ampollas, siempre sale, pero bueno, oye, una agujita, un hilo y ya está, no pasa nada. Y a correr. Pues nada, y antes de terminar, pues
ellos también tienen sus redes sociales y si queréis seguir su historia, pues bueno, que nos cuenten dónde los podemos encontrar. Sí, bueno, lo principal tenemos Instagram, que es Zapatilla Errante, tal cual. Ahí está todo, también hay Zapatilla reels de la mochila, hay muchos... Sí, hay muchas publicaciones que hicimos publicaciones del en camino. abril pasado que Sí. se han quedado ahí del Bueno. camino. En el Sí. archivo de historias hay mucha cosa. Es bonito, hicimos algunos, se han hecho virales algunos y hay uno muy bonito del buen camino de todos los peregrinos de todos los países. Enseñamos un albergue. También bueno, el porqué, ¿no? Dice buen camino, ¿no? Enseñamos en otro lo que llevas en la mochila. Sí. Y luego tenemos también TikTok y YouTube, pero no lo que usamos el día a día, que contamos nuestra vida un poco y el modo de vida esto que te permite, nos gusta y te permite conocer muchísima gente maravillosa, es en Instagram. Porque viajar es muy bonito, pero el compartir con la gente que vas conociendo es lo más. Sí. Porque aquí, igual que vamos con la autocaravana, vamos conociendo gente o que nos siguen por las redes y los llegamos a conocer, eso es lo más. O cuando ellos te siguen, tú los sigues y los conoces en persona y hablas todos los días por ahí, pero cuando los conoces en persona es maravilloso. Conociendo es maravilloso. Es como el camino, ¿eh? Lo importante de esto, sí, va viendo muchos lugares muy bonitos, tal, pero la gente que te vas encontrando en el camino, que vas conociendo, es maravilloso, de verdad. Es una pasada. Qué bueno, estamos pues en nada. Instagram, Zapatilla Errante, ahí estamos. En la descripción del vídeo, igualmente escribiré su Instagram para que podáis seguirlos. Y nada, y deciros que gracias por haber participado y contado vuestra historia y que ojalá algún día nos encontremos en el camino. Sí, el destino es muy sabio. Yo creo que el destino es muy sabio. Y que nada, y que cualquier persona que quiera preguntarnos lo que sea, que estamos para lo que nos escriban, que encantados de ayudar. Este año ya tenemos destino también en albergue en octubre, iremos también 15 días de hospitaleros también a otro albergue. Qué bueno. Y nada, muchísimas gracias a ti, Sergio, por nosotros nos encanta. Hablar del camino es que es nuestra vida. Ya el camino, sin el camino ya nuestra vida no tendría sentido. Sí, entonces siempre que podemos, al camino. Bueno, en nuestra casita de 4 ruedas, llevamos nuestro logo de las flechas del camino. Bueno, llevamos el brazo, lo llevamos los 2 brazos puestos atrás en la pared de atrás de la casa, que si en el Instagram se ve, y buen camino, ¿no? Sí. Para todo el mundo, buen camino para todo el mundo. Bueno. Venga, muchas gracias, Sergio. Pues nada, muchas gracias y buen camino. Sergio. Venga, buen un abrazo. Camino. Hasta luego. Chao. Chao. El camino te espera.